Los límites y los amores. Los límites y los amores, sobre todo, mirá, les cuento que la semana pasada puse en redes una consigna de, bueno, sugiriendo temas, porque más allá de que siempre hay mucho para hablar, y ustedes Claro. saben que no me cuesta hablar, bueno, quiero que la gente participe, sugiera temas, y pusieron varias cosas, y uno en especial, que luego vamos a trabajar con los demás, hablaba de una señora que además después me escribió extensamente, gerenta de un banco aquí en Montevideo. Me dice, mirá, yo no tengo problemas en general en los límites. Yo trabajo con un montón de personas, en un ambiente masculino, en un ambiente donde tengo que imponerme, tengo que poner límites, tengo que decir que no, pero hay un área de mi vida, dos áreas, y allá donde me doy cuenta que hago agua. Me cuesta muchísimo sostener, poner buenos límites, y tiene que ver con mi pareja y con mis hijos. Entonces se me ocurría hablar hoy, bueno, ¿qué pasa con los límites específicamente en aquellos vínculos donde hay amor, donde hay un compromiso afectivo, y ver un poco la particularidad de esto, ¿no? Primero que los psicólogos hablamos mucho de los límites a veces. Sí, 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 sí. Pero yo lo tenía muy circunscrito a los hijos, no tanto a la pareja. Exacto. La cuestión es que yo he aprendido en el consultorio, Adriana, que los límites no son iguales en todos los aspectos. Si bien hay elementos de la puesta y del sostenimiento de límites que se comparten, cuando está el corazón involucrado, cuando hay una cotidianidad, cuando hay un vínculo afectivo, tiene particularidades que lo hacen diferente, por ejemplo, a cuando se trata de un ambiente laboral, cuando se trata de amigos, donde también hay que poner límites, ¿no? Alguna vez hablamos de que los límites son fundamentales para que cualquier vínculo que tengamos corra por canales de armonía, de bienestar, que los límites son imprescindibles para crear vínculos verdaderos. Con las personas que no nos importa, que transitan por nuestra vida o que creemos que nunca vamos a ver, en general no acostumbramos a poner límites. No estaría mal igual. ¿Por qué? Porque no nos importa. Si igual no lo vamos a volver a ver. Sí es cierto que, aunque no volvamos a ver a la persona, hay como una sensación de, mirá, me pasó por arriba, no pude hacer valer lo que quiero, no sé. Hacemos la fila para ir a un cajero y alguien se mete en la fila medio como sonseando, y bueno, y uno ahí entra. Yo en general entro a la discusión, ¿qué hago? ¿Le pongo un límite? Le digo, a ver, señora, señor, la fila es acá, o bueno, ¿sabes qué? Que vaya, total, nunca más lo voy a ver. Pero vamos a hablar específicamente primero de qué son los límites. Los límites son como líneas, reales o imaginarias. Las reales nos resulta más fácil entenderlo, ¿no? Como pongo el ejemplo siempre en la ruta, las líneas que están en los costados y en el medio de la ruta, nos dan la idea de que si mantenemos nuestro vehículo dentro de esas líneas, hay una muy baja probabilidad de que nos pase algo malo, ¿no? Como una colisión. Y a la misma vez sabemos que si yo decido, como cuando voy a pasar a otro auto que va en el mismo sentido, si yo decido salir de esa línea, ahí sí aumenta la probabilidad, y por eso en general tenemos mucho cuidado, los que manejamos en ruta, en tratar de ir por lugares donde las líneas estén lo más claramente posible delimitadas. Los límites también pueden ser físicos. Por un lado, lo más claro es la piel, ¿no? Donde el contacto de un otro no siempre está bueno para mí, con algunas personas sí, con otras no, depende de qué manera. Y a veces un poco más externo, esta cuestión de el espacio que nos rodea, ¿no? Cuando alguien se me para muy cerca. Te O hablan cuando, cerquita, ¿viste? Como te hablan muy cerquita. que te hablan muy cerquita y viste que tenés la sensación, Adriana, de una invasión. Ahora, una invasión se define cuando uno traspasa un límite. Claro. Y aunque ese límite no está claramente demarcado, se siente. Ahora, por supuesto, los límites físicos son mucho más fáciles de ver, mucho más fáciles de delimitar. Ahora, cuando hay límites emocionales o estos límites más difusos, son difíciles de reconocer, pero sobre todo a veces son difíciles de sostener. Y la dificultad pasa por varios lugares, ¿no? Y vamos a ver esto tanto en el vínculo con los hijos como en un vínculo de pareja, donde en ambos
es fundamental la puesta de límite. ¿Por qué? Porque ambos son espacios de conflicto. Y ahí tenemos la primera dificultad. Nuestra idea de que cuando aparece un conflicto es porque hay algo malo. Concretamente, cuando aparece un conflicto, parece que falta el amor. ¿Viste esto que decíamos cuando éramos chicos? Los que se pelean se quieren. Sí. ¿No? En algún punto es cierto. O sea, el conflicto en un vínculo de pareja es una oportunidad maravillosa de crecimiento de ambos. Sí, porque si no te importase lo que dice o hace el otro, eres como decís, te ignoro. Por un lado eso, ¿verdad? exacto. Podría ser por ahí también. Ahora bien, por ejemplo, ¿no? Digo, viste que, por ejemplo, una discusión con un hermano siempre es mucho más cruenta, si se quiere, o más importante, o más poderosa que con alguien con el que se te coló en la cola del cajero. Eso es cierto, por dos razones. Primero, porque es una persona importante en tu vida. Y lo cruento, capaz es un adjetivo muy fuerte, ¿no? Sí, un poco, pero... Pero te entiendo claramente. Bueno, y si lo llevas al extremo, ¿no? Los filicidios que se dan, es realmente, ¿viste? No es que por suerte no pasan, pero llaman mucho la atención. Sí, ahí hay otras cosas de por medio, Claro, ¿no? Pero sí tenés razón, además en esto, Leo, de que el vínculo con nuestros hermanos es el banco de prueba para después poder enfrentar conflicto con otra persona. ¿Por qué? Porque si hay alguien que te va a bancar cómo vos sos, es tu hermano, porque no tiene más remedio que ser tu hermano, ¿no? Y por eso, esto además podemos hablar en un programa, porque también es un temón, ¿no? ¿Qué hacemos los padres cuando los hermanos se pelean? Cuando nuestros hijos se pelean, y a veces no nos damos cuenta que es fundamental para ellos pelearse, ¿no? Pregunta típica de consultorio y la madre, ¿pero hasta dónde los dejo pelearse? Siempre contesto lo mismo, hasta la primera sangre. Hasta la tijera. Hasta la primera sangre, ¿no? Por supuesto que si la pelea es entre dos hermanos varones es de una manera, si es varón y mujer es otra, a veces los padres tenemos que modular un poco, pero sí confiar en que esto es bueno. ¿Por qué? Porque el conflicto es bueno. Primero por eso que vos decís, Adriana, ¿no? Esta cuestión de sentirme visto, ¿no? Qué difícil es cuando ni siquiera se pelean, como los matrimonios de antes, ¿no? Las abuelas que decían, entre nosotros nunca ni un sí ni un no. Claro, capaz que entre nosotros nada, pero... Nada, ni siquiera un sí ni un no. Exacto. Pero además, porque el conflicto tiene como objetivo poder encontrar la manera de ser yo mismo en esta relación. O sea, está todo bien en nosotros y por eso decidimos estar juntos. Pero también está bueno que en esta relación también pueda ser yo. Pueda haber lugar para lo que yo quiero, para lo que necesito, para lo que me gusta. Puedan haber límites a lo que no me gusta. Y con los hijos es lo mismo, porque nuestros hijos están desarrollando su personalidad. Y muchos conflictos pasan cuando ellos quieren mostrar cómo son y ver qué pasa en el entorno, qué es lo que les gusta, qué no. Entonces, la primera dificultad es creer que el conflicto es malo, es creer que el conflicto es un problema, donde además se suma en las sociedades que hemos atravesado dictaduras militares la idea de la puesta de límites como un acto autoritario. Quienes tenemos alrededor de 50 años, vivimos en este país momentos muy difíciles, donde sí había autoritarismo, donde sí había límites claros, pero sostenidos en base a mucha violencia y a la amenaza de muerte. ¿Sí? La cuestión es cuando nos vamos para el otro extremo, donde no ponemos límites porque no quiero ser autoritario, no quiero ser malo, no quiero que me rechacen. Un problema que tenemos con padres y madres hoy en día es que el miedo a envejecer se transforma en un miedo a ser como era mi mamá y mi papá conmigo. ¿No? Pregunta. ¿Los psicólogos no tienen mucho que ver en esta falta de límites? Porque yo recuerdo cuando yo era niño y adolescente, los psicólogos recomendaban justamente, ¿no? Que el niño
ya no tuviera límites, que no era que no tuviera límites, tampoco era, pero como que el niño se soltara mucho más, era lo que se proponía, ¿verdad? Sí. Hoy por hoy hay como una postura, y a mí me da la sensación que sería contraria. No es contraria, y estoy de acuerdo contigo, los psicólogos son seres nefastos que le han hecho mucho mal a la humanidad, que los confunden. No, yo también, porque a veces decimos cosas que tiempo después nos damos cuenta que no son así, porque también resulta que los psicólogos somos humanos y tenemos derecho a aprender, a equivocarnos. Y las sociedades cambian. Y las sociedades cambian, y lo que vos decís que es la línea del laissez-faire, de dejar hacer de los años 60, 70, es cierto, a los padres, a nuestros padres, muchas veces le dieron la idea de que estaba mal poner límites, porque había que dejarlos ser. Yo me acuerdo que apenas me recibí, fines de los 90, que además era el auge, ¿se acuerdan ustedes del Reiki, de todas las corrientes que hoy llamamos alternativas, corrientes de sanación? Donde aparecían artículos que decían, por ejemplo, a un niño no hay que decirle más de 3 veces no por día, porque si no se volverá un ser negativo. Algo de lo que recuerdo perfectamente, yo fui muy crítico, y ya en ese momento andaba en los medios y ya me invitaban en Paysandú, a la radio, a los canales, y decía, esto es una locura, porque no es el que te digan que no es lo que te vuelve negativo, porque también los no son protectores. Entonces, sí coincido en que nos fuimos de mambo, dirían los gurises, no, eso decíamos nosotros, ¿no? Nos fuimos de mambo, pasamos de tener padres a veces muy autoritarios, el no porque no, y no te explico nada, y es no, a la otra polaridad, donde no hay límites, te dejo ser, cosas que escucho en el consultorio, yo lo dejo ser el mismo, yo lo dejo y eso ha transformado a una generación de niños en niños abandonados. Herman, hacemos una pausa, claro, y sí, seguimos conversando contigo. Herman Schreck, a propósito de los límites, pero no cualquiera, aquellos que deberíamos tener en cuenta en relación a nuestra pareja y en relación a nuestros hijos. Herman. Veníamos con esto del miedo a ser autoritario. Claro. A lo cual le voy a agregar el miedo a ser injustos. No, esto aparece mucho en la consulta también, que tiene que ver con el miedo a equivocarme, tanto en el ámbito de la pareja, pero mucho más presente en el vínculo con los hijos. Tengo miedo a que el límite no sea bueno, tengo miedo a que el límite sea desproporcionado, tengo miedo a que el límite sea injusto. Y ahí, como decía, también aparece el miedo al rechazo. Es increíble, ¿no? Todavía como muchos padres tienen miedo a que sus hijos no los quieran más y pierden de vista algo fundamental, y es que el amor de hijos a padres es incondicional, no es al revés, como a veces pensamos que somos los padres que tenemos amor incondicional a los hijos, no, es exactamente al revés. Pero que además en las parejas el miedo al abandono termina siendo una invitación a dejar de ser yo mismo, lo cual genera dinámicas muy negativas en el vínculo, pero sobre todo me exige disfrazarme de algo que no soy y sostenerlo durante mucho tiempo, o entrar en una lógica de vidas paralelas, que esto también se ve mucho, ¿no? Soy de una manera en mi relación, pero busco por fuera espacio donde puedo expresarme y ser lo que siento que no estoy pudiendo ser. Otra dificultad que está en la puesta de límites, y esto tiene mucho que ver con el estrés, tiene mucho que ver con las exigencias, es el miedo al desborde y la dificultad en manejar emociones como el enojo. Ahí muchas madres, sobre todo en la consulta, dicen, a mí me cuesta mucho poner límites porque yo me saco enseguida, yo me saco. Y después que me saco, me siento culpable. Con lo cual, termino autoinvalidándome para sostener un límite que pongo y enseguida lo saco. Claro. ¿Cómo me decía una? Como rewind. Se me salta la chaveta. Claro, claro. ¿No? O la térmica. Me salta la térmica. En las parejas pasa lo mismo. Es dificultad en encontrar un tono emocional y una manera, ahora en un ratito vamos a hablar cómo podemos lograr esto, y termino haciendo cosas de las cuales inmediatamente me arrepiento y las desando, entonces termino sin poner límite. Y otro aspecto que es muy común
en las relaciones de pareja, pero también en el vínculo entre padres e hijos, que es lo que yo llamo la expectativa de telepatía. ¿Cómo es eso? Claro, ¿cómo es que no te das cuenta que esto a mí me molesta? Tendrías que saber que yo no quiero esto. Lo no dicho. No solo lo no dicho, Adriana, sino la idea de que no es necesario decirlo. Claro. ¿No? Ujú. Con los hijos, por ejemplo, pero es obvio que tiene que tender la cama todas las mañanas. ¿Cómo no se da cuenta? ¿No? ¿Cómo no sabe que hay que venir a tal hora a casa? Es obvio. Y en las parejas ni hablar, ¿no? Lo que muchos autores llaman el amor telepático es esto que, bueno, si me amás, tenés que saber lo que quiero y tenés que saber lo que no quiero. Y mala noticia, y acá cometo una infidencia, ¿vieron que dice que los psicólogos leemos la mente? Es cierto, pero yo no me gusta decirlo mucho porque genera. Pero lo que sí es cierto es que la gente no lee la mente, salvo algunos casos muy puntuales. Entonces, la puesta de límites también pasa por tener claro que sí que necesito decir lo que quiero y lo que no quiero. Y cuanto más claro sea, el resultado va a ser mejor. ¿Mm? Entonces, Por aquello de sí, que es más fácil avisar los límites que ponerlos. son dos cosas diferentes. Sí, Sí, son dos totalmente. cosas diferentes. Totalmente. Son momentos Claro, diferentes. Tal vez. lo que yo acabo de plantear, Leo, está muy bien lo que decís, porque lo que acabo de plantear es como un escalón más abajo, ¿no? O sea, ni siquiera lo tengo que decir. Sí, sí, Lo sí, tenés Claro, que sí, saber sí, claro. porque me amás o porque sos mi hijo o mi hija. Ahí sí es importante también saber que no es solo enunciarlos. Un límite no es, como he dicho tantas veces, solamente decir lo que quiero o que no quiero. Ujú. Un límite no es decirte qué hacer o qué no hacer. Un límite es también encargarme de que vos experimentes que tu decisión de traspasar ese límite tiene una consecuencia. ¿Mm? Y esta es la parte más difícil. Porque hablar no resulta fácil, ¿no? Esta idea de que el límite es simplemente una expresión verbal lo traen muchos padres, muchas madres, muchas parejas, diciendo, pero yo ya le dije 80 veces que me molesta que haga esto. Pero a mi marido ya le he dicho muchas veces que no quiero que llegue tarde a casa, ¿no? Y la idea de que repitiendo la misma acción una y otra vez voy a tener un resultado diferente. Una idea que si simplemente lo experimentamos nos damos cuenta que no funciona. Ujú. ¿No? Entonces, la invitación en estos casos es a darnos cuenta que el límite no es solo decirte algo, sino también plantearte que si lo haces va a haber una consecuencia y después encargarme de sostener esa consecuencia. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa cuando no ponemos límites con las personas que amamos? ¿Mm? Primero, antes de qué nos pasa, ¿no? Otras dificultades, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, pero es que yo no sé realmente lo que quiero, porque a veces lo quiero y a veces no lo quiero. Estamos ante un problema. Para vos como, ¿no? Como No. profesionales y bueno. Es muy común, Adriana, es muy común. Entre otras cosas, la gente va a terapia porque tiene confusiones, Sí. ¿no? Y ¿La confusión es real? Sí, Sí. la confusión es real, se vive como real y muchas veces tiene que ver con el miedo a tomar una decisión que me pueda comprometer. Porque la puesta de límites en ambos escenarios, con los hijos y con la pareja, es un acto de compromiso. Porque también encontramos muchos padres que desde la idea de dar libertad a sus hijos los abandonan. Tenía un paciente hace muchos años que él estaba fascinado con cómo sus padres lo habían criado. A mí me dieron toda la libertad. A mí me dejaban hacer lo que yo quisiera. Si yo quería llegar tarde, llegaba tarde, Nunca me dijeron qué hacer, nunca. Y fue muy fuerte porque al poco tiempo se dio cuenta que había sido un niño abandonado, pues sus padres no estaban nunca. ¿Qué pasa? Todos nosotros disfrazamos nuestro pasado lo mejor que podemos para sobrevivir aún a este tipo de situaciones. Entonces también hoy encontramos padres
Y a veces parejas también que disfrazan el abandono de libertad. Ah, no, yo a mi pareja la dejo hacer, no me importa con quién está, no me importa dónde está, no me importa. Suena muy lindo, está bueno tener la libertad en una relación de pareja. Ahora, ¿qué pasa cuando esa libertad es un no me importa, es un hago mi vida, es un te doy la libertad exigiéndote que hagas lo mismo conmigo? Como también me decía una pareja, yo durante años tuve una relación abierta a pareja, pero yo no me había enterado. ¿Cómo no se había enterado? Claro. ¿No habían hablado? Y no, porque la pareja sí, su pareja sí. Ejercía la apertura. La apertura, pero bueno. Claro, y un día lo hablamos y me dijo, pero no estaba claro que éramos una relación abierta. Y yo decía, nunca lo hablamos. Pero el hombre tenía esta cuestión de ser libres, pero a ella se había olvidado de comentárselo a ella. ¿Tá? Y obviamente eso es un tema también que, como bien decís vos, se habla en la pareja, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando no ponemos límites? Primero, los vínculos se empobrecen. Los vínculos dejan de ser un espacio de aprendizaje y dejan de ser una oportunidad de crecimiento personal. Con el tema de los hijos está más que claro. O sea, quienes decidimos en un momento tener hijos, a veces yo creo que la naturaleza es sabia. El no saber qué implica tener hijos hace que la natalidad no sea más baja todavía, ¿verdad? Porque si nos avisaran realmente... Estaríamos muy mal con los datos del censo. Por supuesto. No habíamos crecido un 1%, directamente habíamos bajado. Sí, ¿no viste que en los cuentos infantiles el príncipe que va a rescatar a la princesa casi siempre está... el dragón la tiene escondida en una gruta o en un castillo alto donde no se ve, porque claro, si el príncipe llega a ver el dragón ese, ni en pedo se mete adentro. Entonces la naturaleza es muy sabia en ocultarnos algunas cosas hasta que estamos ahí. El segundo hijo vos ya tenés más o menos el training, pero en general el primero es un acto medio de una mezcla de deseo e inconsciencia, lo cual a veces una cosa va con la otra, ¿no? En ese sentido, es una gran oportunidad también de crecimiento personal, ser padre, ser madre, es una gran escuela. Y en las relaciones de pareja es exactamente lo mismo, por eso nos pega el hormonazo. El hormonazo que nos da en el enamoramiento tiene un efecto narcótico, embriagante. Porque si fuéramos con toda claridad a una relación de pareja, y no sé si aguantamos media hora, ¿no? Lo hemos hablado acá y lo vamos a volver a hablar. Por esta cuestión, por eso al principio de una relación uno no pone límites. Llega tarde y bueno, es coqueta, lo que pasa que fuma, bueno, sí, a mí nunca me gustó que la gente fume, pero a él le queda bien, porque estas cosas que hacemos en el enamoramiento, que cuando pasan los vapores hormonales, empiezan a ser problemas y ahí es necesario poner límites. ¿Sabes qué? Te voy a pedir que llegues en hora. ¿Sabes qué? Te voy a pedir que delante mío no fumes. Ahí ponemos límites, ¿no? El no poner límites, por lo menos a los pacientes con los que trabajo, genera una sensación de descontrol en la vida, de no saber ni dónde está parado, ni cómo está en esta relación, de sentirse que quiere estar, pero su manera de estar en la relación no está buena. La sensación la puedo resumir en esto de haberme perdido de mí mismo para poder estar con alguien. Claro. Es una sensación muy frecuente. Una renuncia grande. Grande e innecesaria, agrego. Pero en el momento se vive de manera angustiosa. Mis amigos me dicen que ya no me reconocen. Es más, yo no me reconozco. Dejé de lado un montón de cosas. Me cuesta poner límites y pedir que vuelvan a mi vida. Entonces ya más o menos no sé quién soy. Por supuesto que esto abre profundamente una puerta a la dependencia emocional. Claro. ¿No? Porque en definitiva lo que a mí me va dando bienestar es verte complacida o complacido, verte que estás bien. Aparece la baja autoestima y sobre todo una profunda sensación de insatisfacción permanente, como decía. Y ahí vamos a ir a la clave. ¿Cuál es la clave de esto? Un concepto que tiene muchos años y se llama asertividad. Concepto que a mí me gusta, sobre todo porque diferencia la manera de plantear las cosas de lo que es la reactividad.
¿qué es una forma de comunicación reactiva? Es ese límite que yo intento poner cuando ocurre el conflicto, en el momento que ocurre el conflicto. La forma reactiva podríamos definirla por ese vínculo donde siempre está todo bien y después parece que explota todo, revienta todo, ¿no? Como decíamos hoy, cuando se dan esos desbordes emocionales, es muy difícil poner límites porque aparece culpa por el exceso, Claro. porque, ¿verdad? Te terminas acostumbrando a todo eso, en definitiva, ¿no? Te acostumbras a eso, pero además cuando pones el límite con tus hijos, enseguida te sale una palmada, te sale un grito, lo cual provoca que tu hijo llore o tu hija llore y enseguida te sentís culpable y dices, bueno, no fue nada, terminás no poniéndote el límite. ¿Cómo podemos definir una forma proactiva? Es poner el límite cuando todavía no es necesario. Anticiparte, como decía Leo. Entonces, nos anticipamos a como el reglamento de copropiedad. Exactamente, como funcionan tantas cosas. Sí. Mirá, antes de que aparezca algún conflicto, sabelo que las reglas son estas. Te estoy avisando esto. Y las consecuencias por no cumplirlas son estas. Cuando aparece el conflicto, vas a las reglas. Entonces, eso en general hace que los límites estén más claros, porque los límites se ponen en un momento donde no hay tensión emocional. Yo no tengo que gritarte las normas porque ya están escritas. No te lo digo porque estoy enojada contigo. Claro, exacto. Claro, seguro. Ni es una descarga que después me haga sentir culpable. Claro, claro. Es un estilo de comunicación donde en realidad primero hago todo un proceso de claridad conmigo mismo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que ojo, esto no quiere decir que antes de concebir mi hijo yo voy a escribir las reglas de la casa. Claro. Esto se va modificando. En las parejas es lo mismo. A mí me gusta mucho los vínculos de pareja, hablar de contratos, hablar de acuerdos. Me decía una paciente, ay, pero eso es muy formal. No es formal, es claro. O sea, un acuerdo es algo que vos y yo acordamos como normas y límites de nuestro vínculo, que lo podemos cambiar. Y no solo lo podemos cambiar, sino que es necesario cambiarlo por lo menos cada 7 años. Esto está estudiado. ¿Cada 7 años? Cada 7 años por lo menos. Fíjate, es bien interesante, Adriana, yo que trabajo en la terapia de pareja, casi siempre pregunto, ¿no? ¿Cuánto hace que están juntos? Si me da múltiplo de 7, sí, te puedo asegurar que abro los ojos así, bueno, a ver. Pero no dicen, por ejemplo, que los 4 años hay una crisis ahí, ¿no? La de los 7. Ahí la de los 7. La comezón del 7º año tiene que ver con que en 7 años, pueden ser 6, pueden ser 5, pueden ser 8, ¿sí? Pero que en ese periodo de tiempo todos cambiamos nuestros intereses, nuestras necesidades, y para seguir juntos y bien necesitamos hacer nuevos acuerdos. Yo te puse límites, Lorenzo. Cierto. Después de 30 años, en los primeros 7, pero nunca cumplí. Bueno, entonces no fueron límites, hay que Adriana. renovarlo, ¿no? Lo que pasa es que el límite conlleva responsabilidad, ¿no? Claro. Porque cuando vos pones un límite, el otro tiene derecho. Y además, lo que vos decías, tenés que bancar el límite, ¿no? O sea, y después la otra también, ¿no? Cuando vos le ponés límites a alguien que no puede resistir la tentación de lo prohibido. Es como decirle, mira acá, ¿no? Claro. A ver, estamos hablando de una situación muy particular, ¿no? Es más, si la gente sabe lo que le conviene, sabe que, y si le interesa ese límite, lo respetará, ¿no? Pero yo te están diría aquellos otros también, ¿no? De que nada como poner un límite para que lo... Para O sea, romper y las eso- reglas, para romperlo. Sí, yo creo que esto es algo en algún punto que nos hermana a todos nos gusta la transgresión, nos gusta lo prohibido, ¿no? Me gusta mucho la canción de 4 pesos propina, la manzana permitida, es una belleza, ¿no? Porque en los vínculos pasa eso, ¿no? El vínculo amoroso y sexual con alguien no disponible es sumamente tentador, ¿tá? Claro, es lo que no se puede. Ahora, acá diferenciemos de esto adolescentes, que pueden tener 50, 60 años igual, ¿tá? Y psicopáticos, que son aquellas personas que no solo están dispuestas a transgredir, sino que muchas veces hasta la consecuencia no les importa. Y acá estamos hablando de gente que muchas veces termina presa, donde caer en prisión es un límite clarísimo,
y es lo que a veces las personas necesitan en su vida para estar más o menos contenidas. En general, si no, el error es más de los que ponemos límites. Porque además no solo hay que ponerlo, sino hay que sostenerlo. Y hay que ser coherente con el límite que uno Claro. pone. Y esto es muy difícil. Se puede, se trabaja en terapia, se trabaja, como decía al principio, en esto de, bueno, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Ah, porque a mí siempre me gustó. Bueno, en terapia Gestalt aprendimos siempre a desconfiar de dos palabras. Siempre y nunca. ¿Tá? Entonces, en mi vida personal, cada vez que me escucho decir, no, porque yo nunca, digo, no. Ahora no, pero no puedo saber después. Y lo mismo de siempre, mis gustos cambian naturalmente a lo largo de la vida. Entonces, primero capaz es un trabajo hacia adentro. A partir de ahí, empezar a trabajar con mis experiencias familiares de conflicto. Porque también tiene mucho que ver cómo resolvieron el conflicto mis padres. ¿Qué clima viví? ¿De qué manera en mi hogar se resolvían los conflictos o no se resolvían? Claro. ¿Qué opinaban mis padres sobre la gente que planteaba sus derechos y exigía? ¿Verdad? Los que fuimos adolescentes en la dictadura, también en un momento aprendimos que pelear por los propios derechos era muy peligroso. Es más, somos la generación del no te metas, no exijas, porque viste que, ¿por qué? Porque teníamos padres que les tocó ser adultos en plena dictadura y de alguna manera nos querían proteger. Y nos infundieron mucho miedo también en ese intento de protegernos, ¿no? Y sobre todo, lo que requiere la puesta de límites es entender que esto requiere un periodo de práctica. Nadie sale sabiendo poner límites después de una sesión de terapia. Entonces, lo que yo les planteo a mis pacientes es, bueno, como toda nueva habilidad, hay que entrenarla. Y hay que entrenarla sostenidamente. Y como toda nueva habilidad, encontrar el equilibrio no se logra de una. Entonces, con aquellos pacientes que empiezo a trabajar esto, ¿no? Y que les cuesta poner límites, a las pocas sesiones vienen, pero poniendo límite a todo el mundo, hasta al perro, al vecino, ¿no? Es como... Y yo la verdad que los escucho y digo, este es Terminator, porque no sabéis, le puse nivel. Bien, bueno, te fuiste a la polaridad, está bien. Ahora ya sabéis lo que es el defecto y ya ves lo que es el exceso. El camino es encontrar los puntos intermedios en los cuales podamos aprender a poner límites de una manera sana, de una manera coherente y flexible, y que no haga que de una persona que no puede poner límites pases a ser una persona rígida, claro, que todo le molesta. Hay una cosa que a mí me gustaría encontrar la manera, en algún momento la voy a encontrar, y vos hablaste hoy, le pusiste un nombre a algo que a mí me interesó mucho, que es el tono emocional. ¿Cuántas veces a un hijo o a una pareja uno va y le explica un límite, o se lo anticipa, o respondés y hay una dureza en el tono que vos de repente, a mí me ha pasado estar hablando con alguien, la charla divina, y que de repente llame un hijo o llame una pareja y vos sentís que el tono se endurece inmediatamente. Y endurecerse es, por lo menos, la impresión que a mí me da. Hay como una, ¿no? como una sequedad. Y vos por dentro, en realidad, no querés hablar así. Porque realmente la situación, pero hay un tono memorizado, si se quiere, o una rigidez del cuerpo, en realidad, ¿no? Porque la voz es cuerpo, es el resultado de mi cuerpo, o cómo lo manejo, que me da esa sensación de que uno no puede romper ese tono emocional, aun cuando por dentro no esté marcando, no esté poniendo un límite autoritario, sino avisando algo, pasando un pique, un consejo, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y uno se da cuenta, a veces no nos damos cuenta, yo por mi laburo me doy cuenta de que estoy endureciendo ese tono y que realmente no lo... Y que a mis hijos les tengo que decir, no, mirá que no te estoy rezongando.
hasta el no te estoy rezongando se le rezonga. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, Yo te entiendo. Porque hay una cantidad Sí. como de frases que ya vienen con el tono incluido. ¿Me explico? Sí, a ver. ¿Cómo hackear esa dureza? ¿Cómo romper esa sequedad? ¿Verdad? Cuando en realidad por dentro, sinceramente, estoy bien, no estoy reclamando nada. Primero, con esto que estás haciendo, siendo consciente, empezar a prestarme atención. Porque, a ver, el poder encontrar una buena manera de poner un límite o transmitir algo que quiero, no es en beneficio del otro, es en mi propio beneficio. Porque lo que pasa en una situación como la que planteas es que el resultado de lo que yo hago no es el que yo quiero, Claro. ¿no? A ver, yo Sos no- el adulto, sos el responsable, entonces de alguna manera tenés que manejar la situación. Claro, Claro. mirá, es muy común, por ejemplo, la gente que dice, no, pero yo hablo gritando, es mi manera de hablar. Ah, claro. Bueno, a ver, es tu manera de hablar, pero a mí no me genera una disponibilidad emocional de escucharte. Es más, a mí no me grites. Lo he dicho más de una Claro, vez. lo dijiste muchas veces. Está todo bien, pero a mí no me grites. O sea, manejalo, resolvelo o no me hables. Pero no tengo por qué bancar tus gritos. Tal cual. Sobre todo, y ustedes que trabajan con la voz lo saben muy bien, la voz expresa muchas cosas y también es parte de nuestra identidad, ¿no? Como nos enseñó el gran Roberto Fontana, nuestro volumen y nuestro tono de voz es uno en un amplio espectro y que nosotros por distintas razones vamos eligiendo, pero también podemos cambiar. Y de hecho lo cambiamos, ¿no? ¿Quién no tuvo una mamá que era imperativa, rígida, pero cuando habla con los nietos es un dulce de leche? Uno dice, vos, ¿qué pasó, ¿Y Le? quién no tuvo el maestro que cuando se enojaba bajaba la voz bien bajita así para que Por te ajeno lo ejemplo. escucharas y sabías que ya que estaba enojado? Lo cual es un acto de violencia muchas veces, ¿Viste? sobre todo con personas que tienen problema auditivo. No, pero lo hacían con niños. En general yo lo vi con niños en la clase cuando los Sí, niños divino. no paraban de gritar. Eso, a ver, sí, Adriana, y eso es ¿Verdad? una estrategia Es una maravillosa. estrategia, sí, sí. Es maravillosa. ¿Sabés a dónde me fui? A la gente que cuando estás en un momento de intensidad emocional te dice, pero tranquilo, yo no sé por qué te Ah, pones. sí, sí, sí. ¿no? Te desafía y te enferma. En realidad es un acto agresivo del cual Sí, podemos sí. hablar en algún otro momento. En definitiva, encontrar una manera proactiva, una manera buena y emocionalmente provechosa de poder poner límites, mejora nuestros vínculos y nos permite que el amor que tenemos, tanto sea con nuestra pareja o con nuestros hijos, se pueda expresar en toda su plenitud, sabiendo que el conflicto es parte de la construcción del amor. Hermán, muchísimas gracias por Placer, estar con como nosotros. siempre. Un placer siempre escucharte y Un gusto quedarnos, estar acá. ¿no? Reflexionando. Un par de temas se me ocurrieron ahí. la Ok, verdad. Ah, buenísimo. Nos encontramos el martes que viene. el martes que viene, si Dios Qué quiere. divino. Hasta la próxima.